Pobreza cero en la Argentina. Nuestro enemigo es el enemigo del pueblo. La basura de la droga. Necesitamos escuela, educación, presupuesto, amor. Esto lo vamos a lograr. Estamos unidos. Pero 200 pesos son 2 pesos. Estamos entrando en otro país, pero faltan algunos días todavía para que ello se pueda consumar. El 10 de diciembre es el día que puede ser o no fundacional de esa nueva etapa a la que aspiramos mucho. Pero hay algunas cuentas pendientes, hay algunas cuestiones que todavía no se han dilucidado y que es necesario abordarlas. Por la presidencia del gobernador de Córdoba en cuanto a la confrontación presidencial que se resolvió con el triunfo de Alberto Fernández, un grupo de dirigentes del peronismo, Caserio, algunos legisladores, algunos intendentes, etcétera, ¿qué hicieron? Expresaron no solamente su disconformidad, sino que alentaron resueltamente el voto para el candidato triunfante. Ahora, la pregunta es esta. ¿Tuvieron algún grado de incidencia en el electorado peronista? Y si tuvieron algún grado de incidencia, ¿eso se puede más o menos medir? Algunos dicen que no tuvieron ninguna incidencia, casi de ningún tipo, que los votos los logró Alberto Fernández con el apoyo de quienes eran los que constituían el frente de todos. Esta es la pregunta que voy a hacerle al licenciado Graglia, que hace agudos análisis en Hoy Día Córdoba. ¿Tiene alguna? Tuvieron, porque ya es pasado. En general la dirigencia política tiene muy poca incidencia sobre la voluntad popular, no solamente en esta elección, sino en casi todas las elecciones. Y yo creo que este caso no ha sido la excepción. Una muy aguda respuesta para no darle una respuesta. No han tenido muy demasiada astuta, incidencia. Además, la respuesta. Es así. No han tenido demasiada incidencia. Yo creo que los candidatos presidenciales son los que Alberto Fernández y Mauricio Macri polarizaron la elección en el país y en Córdoba también. Los votos que sumaron y que restaron se pueden atribuir a cada uno de ellos. A Eduardo Fernández, que es diputado nacional electo del Frente de Todos, encabezaba la lista, le quiero preguntar algo que se refiere al clima que se está formando de crear un emputecimiento entre los distintos sectores de lo que llamemos peronismo, kirchnerismo, Frente de Todos, quienes estuvieron en una foto, quienes estuvieron en un escenario, etcétera. ¿A qué obedece eso? Yo creo que es para que no se consolide una fuerza que, como decía Graglia, dirigida en este momento por Alberto, por Cristina, está orientando la política a dar vuelta a una página de la historia, a cumplir con deberes, en el caso nuestro, legislativos, pero también en el Ejecutivo, a cumplir lo que está esperando la población. Estos días, cuando iniciaba, Carlos, usted decía que faltan pocos días. Se le hacen eternos a los jubilados estos días. A los pymes ni hablar. No le están mandando harina a las panaderías. No se sabe cuál es la próxima boleta de energía eléctrica. La verdad que si hubiera ganado Macri, no sé a quién le hubiera echado la culpa, porque hizo campaña electoral y se olvidó en la línea de tiempo los 4 años de él. ¿Vio? Hablaba del pasado, el futuro, donde ya habíamos hecho todos los esfuerzos. No le voy a pedir más esfuerzo. Viene el aumento de sueldo, viene el aumento de producción, y lo único que aumentó es la nafta y la energía eléctrica hasta ahora. Ingeniero Ibáñez Padilla, usted es uno de los pocos que leí después de terminado el acto electoral, que dijo, a propósito de algo que en este momento no lo recuerdo, pero que era toda una definición, sí se puede. Refiriéndose a qué? El sí se puede, que fue la consigna, diríamos, del llamado macrismo, que sería, no sé si es macrismo propiamente. Sí, seguramente yo me refería a que en esta elección ganó Fernández, pero Macri, y quizás no Macri, porque acá no importa Macri, otro grupo de pensamiento tuvo el 40,6%. Es decir, es una cantidad de votos
muy importante que hace que el partido que ganó no pueda gobernar con mayoritarismo. ¿Qué es mayoritarismo? Lo definió Claudio Fantini en uno de sus estupendos libros. Cuando usted tiene la mayoría, pero la minoría es una cantidad casi tan grande como la suya, se puede desequilibrar por algún factor esta situación y entonces todo el proceso se revierte. Yo me refería probablemente a que sí se puede, al hecho que acá no va a haber populismo, puede haber gobierno popular, pero no va a haber populismo. Rubén Urbano parece sentir lo que acaba de decir, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. También quieren crear un clima de disolución entre la probable convergencia de ustedes, del movimiento obrero, con los sectores empresariales, etcétera, gubernamentales, en torno a un pacto de entendimiento de carácter social que en el pasado se alega siempre fracasó. O sea que sí, no es nuevo tampoco esto, hace un montón de tiempo que hemos venido hablando, inclusive desde el movimiento obrero, de que se tiene que dar una concertación, sentarnos para todos juntos en una misma mesa y empezar a discutir políticas activas que puedan llevar adelante lo que es, al menos en el sector nuestro, la producción y todo ese tipo de cosas. Y yo en esto quiero separar una cosa, porque siempre populismo y popular no es lo mismo, son dos cosas totalmente diferentes. Y el peronismo siempre se ha considerado como un gobierno popular, pero para nada hizo populismo. Sí hizo asistencialismo donde había que asistir, porque el Estado tiene que estar para eso. Pero lo que estamos buscando nosotros ahora, más allá de que hayamos trabajado fuertemente para el triunfo de frente de todos, evidentemente que no es que estemos alegres, no nos alegre la actual situación que está viviendo el país, la actual situación que están viviendo las industrias, evidentemente que no nos puede poner como que somos ganadores y tenemos que hacer algún tipo de festejo. ¿Qué festejo pueden hacer los trabajadores si todavía siguen con los bolsillos vacíos, todavía siguen con una tremenda incertidumbre si van a poder seguir trabajando o no? Y esto, permítame, hace de que nosotros hemos trabajado para que gane, pero eso no significa que se le ha firmado un cheque en blanco. Eso no significa que Alberto Fernández tenga un cheque blanco firmado por trabajadores, por lo menos de la organización donde uno pertenece, por lo menos de la seccional donde uno pertenece, porque el compromiso principal lo vamos a ir teniendo con los trabajadores. Yo voy a entrar después a preguntarle a Graglia esa distinción entre popular y populismo, porque puede ser didáctico en orden a la distinción que existe sobre esto. Usted advirtió, Quintero es el legislador de la ciudad, no puedo dejar de considerarlo el legislador de la provincia, pero futuro concejal, como concejal electo por encuentro vecinal, que se desmovilizó el peronismo y permitió ese avance de quien ocupó la escena movilizadora con Macri a la cabeza. Se vio una campaña, una de las PASO a la general, se vio un cambio de actitud de las dos campañas, ¿no? Habitualmente estábamos acostumbrados a ver el peronismo movilizado en las calles y me parece que el resultado de las PASO relajó un poco la cuestión y como que ya estaba todo definido y me parece que de manera bastante inteligente y buscando esa movilización de masas, el macrismo salió a la calle, ganó la calle y me parece que eso generó un clima distinto en las generales. Yo le dije en su programa hace un mes y medio, cuando estuve, inclusive antes de las PASO, con lo cual me doy cuenta que hace muchísimo que no me invita, le decía yo que evidentemente lo que lamentablemente íbamos a votar no era tanto por la positiva, sino por la negativa. Usted lo recordará que le dije, la gente no sé si va a votar tanto por el que quiere gobernar, sino va a ir a votar por el que no quiere que lo gobierne. Bueno, se armó una polémica acá ese día en este programa. Y creo que en definitiva eso fue un poco lo que se vio el domingo, ¿no? Y yo que vi la movilización que tuvo Macri tanto en Córdoba, con otros lugares, me parece que gran parte habrá ido por algún nivel de acercamiento o coincidencia ideológica con el gobierno, a alguna parte, pero también vi mucha movilización
en contra de lo que estaba al frente, y mucha gente salió para que no volvieran lo que habían estado, con lo cual evidentemente esto habla de que este antagonismo de no querer que vuelvan, no sé si es tan positivo al votar. Espero que dentro de 4 años, cuando votemos nuevamente candidato a presidente, sí vayamos a votar por lo que realmente queremos y no prioricemos lo que no queremos. Pero dentro de 2 años va a haber también Sí, otra elección que puede ser tan importante como una presidencial. Pero usted sabe que el resultado son las de medio teniendo término, en son cuenta la importantes, conformación pero no se del poder polarizan, legislativo. Sí, pero no se polarizan como cuando hay 2 candidatos, que es uno u otro. Son Y para usted, elecciones Severí, distintas. ¿cuál es la explicación del resultado electoral? Ese avance que muchos le atribuyen como si fuese un triunfo, pero fue derrotado. Y fue derrotado por una diferencia apreciable de voto el ingeniero Macri. Mira, para mí tiene muy poca importancia esta discusión. Y no te ofendas. Porque yo creo que el problema que estamos teniendo ha sido el tema de la grieta, que yo no sé, lo inventaron los medios de difusión, los políticos, para poder ¿No hablar. existe grieta? No, de ninguna manera. Nunca existió la grieta en el sentido que la quisieron utilizar. Acá la grieta es la desigualdad, el hambre, la falta de trabajo, la falta de oportunidades. Esa es la grieta social. ¿No hay proyecto de país diferente? Hay metodologías de país diferentes. Déjame que te diga 2 minutos, 1 minuto. Acá el problema importante es que ¿qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que expresan nuestros políticos? Nuestros políticos no expresan nada. Nadie ha dado soluciones concretas, solamente buenos deseos. Vamos a eliminar la pobreza, vamos a darle manija a las pymes, vamos a recuperar reservas, vamos a exportar. Todas cosas muy lindas. Y vayan para adelante. Esto, por supuesto, la responsabilidad la tienen. La falta de idoneidad o la falta de claridad de los políticos o la falta de proyecto político nacional, por un lado. Pero por otro lado, también los medios de difusión que trabajan y reman en base a eso, más o menos como los economistas. ¿Cuánto va a estar uno que habla en un medio que dice la dólar, no sabe ni hablar, pero bueno, y te cuenta que la dólar va a estar a tanto? Y la gente le cree. ¿Pero a dónde voy? Lo importante... Lo dejo para que en el punto ese, ¿a dónde va? Para cuando vuelva. Porque me había comprometido con Graglia acerca de la distinción entre popular y populismo, que la gente escucha constantemente y nunca alcanza a definir verdaderamente ambos conceptos. Populismo es una de esas palabras que utilizamos para insultarnos. Claro. Es populista, y el otro le responde, y usted es neoliberal, y ninguno sabe muy bien qué significa una cosa o la otra, pero como siempre utilizamos palabras para insultarnos últimamente, digamos. Así que los tomo como que son manifestaciones de descalificación. Sí, de descalificación, pero sí tienen una explicación técnica, y Rubén lo ha dicho muy bien. El populismo es una desviación de lo popular. Es lo mismo que se da entre el nacionalismo y lo nacional, son desviaciones. Cuando se habla de lo nacional y de lo popular tiene un significado, cuando se habla del nacionalismo y del populismo son desviaciones. Cuando lo popular se vuelve clientelista, por ejemplo, eso es populista. Cuando no se hace asistencia, no se hace promoción, sino asistencialismo, eso es populismo. Técnicamente se ha definido así. En general los neoliberales ajustan los gastos, los populistas derrochan los recursos, en general. Por eso unos y otros se necesitan y van oscilando en la Argentina y en América Latina. Unos ajustan lo que los otros derrocharon y los otros derrochan lo que los otros ajustaron. Y así vamos, de punta a punta. Pero le agrego algo más. Lo que llama la atención, para unirlo con el tema que usted proponía antes de la remontada de Mauricio Macri, esa remontada, entre otros factores, se dio porque tuvo un discurso populista. Exacto. Lo cual parece ser que todos somos bastante populistas. Y anuncios. Todos sus anuncios fueron populistas. Pareció una campaña peronista. Entonces hizo un giro completo. Dante Sica dijo que eran medidas kirchneristas las que tomaba. Fíjese, el populismo también, siguiendo con lo que dice Graglia, en general habla de un descuido de los equilibrios fiscales. Y en realidad el que tenemos como presidente logró durante ese periodo con Néstor Kirchner superávit fiscales gemelos incluso, manejó bien la finanza. Lo que pasa es que no esclaviza ni somete a las mayorías populares a la pobreza
y a la exclusión, como dice este otro gobierno, que enriqueció a muy poco. Esa es la diferencia entre popular y populista. Hay un populismo de derecha y un populismo de izquierda. Pero terminó con más planes, Carlos, terminó con más planes sociales que lo dejó el 2015 Cristina. Mire el presupuesto, la reconducción presupuestaria, sacó hospitales, educación para poner en planes, para frenar el incendio. Esta decisión, ingeniero, de Córdoba, de votar así masivamente por Macri, ¿a qué obedece, según usted? Fue un episodio muy curioso que haya logrado esa mayoría, 6 bancas sobre 9 que estaban en disputa en el Congreso de la Nación, que ni siquiera en el momento de mayor auge lo había podido lograr Angelos. Yo le voy a dar una opinión que no es simpática, pero usted me invita para que yo diga lo que pienso. No, que yo no busco ni la simpatía ni la antipatía suya, ni la de nadie. Busco los conceptos y las ideas y las definiciones. El extraordinario triunfo que ha tenido en Córdoba el actual gobernador, que es el próximo gobernador, el extraordinario triunfo de Schiaretti, se debe exclusivamente a 2 cosas. Perdón, ¿habla del triunfo de Mayo? Hablo del triunfo de él, cuando fue elegido él. De Mayo. No recuerdo cuándo. Cuando él fue elegido nuevamente gobernador. A 2 cosas, y nada más que 2. A que utilizó durante 4 años el aparato político en su beneficio, es decir, tuvo 4 años de campaña pagado por el Estado provincial. Una cosa. Y la segunda, a que no había del otro lado ninguna figura representativa para hacerle una oposición a una persona que había administrado con corrección los caudales provinciales. Por eso ganan en las provincias los gobernantes que vienen de antes. Ahora, la elección nacional es totalmente distinta. La elección nacional, en este momento, en esta circunstancia, creo que se refiere exclusivamente a la visión que tiene la gente de quién puede solucionar el problema económico. No, pero fíjese, discúlpeme, doctor, déjeme hacer una digresión solamente. Fíjese que comparten votantes. Los votos que sacó Schiaretti en mayo es un nivel de porcentaje muy parecido al que sacó Mauricio Macri en las elecciones 4 de este puntos de domingo. diferencia. Exactamente, con lo cual, y evidentemente, otra cosa que se dijo en este programa en alguna oportunidad es que la estrategia de Schiaretti en mayo de separar tanto la elección con la nacional también estuvo avalada por la Casa Rosada. Evidentemente, el desdoblamiento de la oposición divide en 2, porque yo comparto lo que dice el ingeniero, muy probablemente ha tenido una aceptación lo que es la gestión de gobierno y todo el aparato del Estado puesto en 4 años trabajando en esa campaña. ¿Que no lo pero hace? Sí, no, está bien, pero esto lo han hecho con mayor nivel de fueron negocio y delincuentes, obscenidad. ¿no? Pero más allá de eso, ¿Qué obscenidad? evidentemente, cuando se divide la oposición también fue una estrategia de la Casa Rosada, no tenga duda. Usted dijo que trabajaron para el Frente de Todos, Así es. para la elección de Alberto Fernández. La presidencia de Schiaretti, desde la perspectiva suya, ¿es repudiable? A ver, no digo las palabras repudiable, pero sí... Bueno, es una expresión muy dura. Sí, muy dura. Pero ¿Es censurable? Es censurable. Es censurable porque, a ver... Elimino entonces a ver, la otra acá todos tenemos un poco de... Tenemos más de 20 años, digamos así. Y todos sabemos la historia. Claro, todos sabemos la historia acá en Córdoba. Yo creo que el gobernador, como gobernador, él claro podría haber dicho, en 12 años del kirchnerismo, a Córdoba no le dieron un peso. Y en 4 años de Macri, sin que Macri le haya dado plata, sino de haberlo dejado endeudado, y ha quedado la provincia totalmente endeudada, pero le ha dejado endeudado, hizo montones de obras. Montones de obras. Eso como gobernador podría haberlo dicho. Ahora, él está como peronista, y los peronistas no somos prescindibles. No podemos tener el pecho medio frío en el momento que se está jugando lo que se está jugando la patria. Y empezar a hablar claro y decir las cosas claro. ¿Somos o no somos? Vuelvo a repetir. Y eso no significa darle un cheque blanco a nadie, pero tenemos que jugarlo. Y acá hay muchos que dijeron, hay un solo límite acá, que era Macri. ¿Por qué no eran cuestionados? Casi ninguno de los otros postuladores se cuestionaba, mucho menos La Baña. Pero el límite era Macri. Macri acá destrozó la industria. Macri la rompió completamente, y lo digo
con conocimiento totalmente de Fíjese causa. lo curioso que era el electorado de Córdoba, urbano, que cuando fue candidato Labaña, en el 2007, ganó el único lugar donde ganó fue en Córdoba. Sí, por eso le decía que... Así que Córdoba tiene pronunciamiento atípico. Para muchos Labaña no era el límite. Podría ser también Labaña una tercera fuerza donde esa grieta, que muchos la reconocen, otros no, pero que donde existía una grieta que podía haber sido la posición de que podía haber cerrado esa grieta. Digo, yo creo que ahora, como se están dando las transiciones... Acá dice Severín que no hay ninguna grieta. No, la grieta la hemos vivido y la hemos sufrido todo, por tal de un lado y tal por otro. No, pero no si me no le termina de contemos, explicar. a ver, y no viene de ahora la grieta, viene de hace un montón de tiempo, viene desde el gobierno de Cristina ya venía la grieta. Se hace la grieta con los cordobeses, principalmente. Del gobierno de Cristina, no del gobierno de Kirchner. No, del gobierno de Cristina. No, Del gobierno de estoy de Cristina. ¿Por qué lo digo del gobierno de Cristina? Porque me consta. A ver, acá hay fábricas que le decían, lamentablemente no se le pueden ayudar porque ustedes están en Córdoba. Si ustedes se tuvieran puesto en otro lado, en la provincia de Buenos Aires, la ayuda hubiese venido más rápido. Y eso lo decía Débora Giorgi. Pero, a ver, no me dejaste terminar. Sí, La grieta... subleva No, yo... Bueno, Sí, no. si quiere el señor, le decimos lo que quiere escuchar. No, de verdad. He explicado cuál es mi punto de vista de la grieta. Mi papá era fronticista. Yo soy peronista de los 14 años. Y he sufrido el antiperonismo. Y los radicales han sufrido el antirradicalismo. Pero los frontistas no eran antiperonistas. No, por eso saca, lo puse a mi papá, que yo no vengo de familia peronista, eso quise decir. Que mi papá era fronticista. La oposición, el antiperonismo, el peronismo, eso es una cosa normal, como un tiro norteamericano, los republicanos. Eso no es grieta, eso es un invento para no proponer nada. Es normal que un gobernador exitoso, estoy hablando en abstracto, por el ejemplo tuyo, un gobernador Para exitoso. ustedes, Schiaretti no es exitoso. No, para la provincia sí, 2 veces es como ganar una a leer un pregunta par que de le hago. juicios. Sí, para mí es un tipo exitoso en la función. Que trabaje para su reelección, para que trabaje para su equipo, pero es lógico, yo no sé, él, ¿qué le ve de malo? Bien. O sea, vos te gusta que te metan mano en el bolsillo para que hagan campaña televisiva todos los días, que gasten fortuna, bueno. No voy a responder como responden ustedes. Los otros también lo hacen, ¿quién no lo hace? No voy a responder eso, voy a terminar con Era investigado como legislador actos que considera de corrupción. Y yo le di todos los elementos de juicio al señor juez para que lo echaran de la Fiscalía Anticorrupción. Yo le daba las denuncias. Al Luis Juez. A Luis Juez. No, porque Yo le daba puede hablar de un bueno, magistrado. entonces vamos a revelar algunas cosas. Al señor Luis Juez, al doctor Luis Juez, a mi amigo Luis Juez, pero que no comparto algunas cosas, le di todas las denuncias que él iba haciendo. Eso le costó al juez la echada y se ganó una intendencia. Así funcionó la cosa. Que me lo desmienta juez. Yo tengo los antecedentes. Pero no es el punto ese. El punto es este, ya que sacamos al juez. Yo creo que la Argentina se tiene que pensar en el futuro y de las cosas que no van a pasar. Hay un chiste, hay unos memes que dicen las cosas que nunca te van a pasar, que no las repito porque todo el mundo las debe haber visto. ¿Qué no va a pasar más en la Argentina? ¿De dónde no volvemos más? No vamos a volver más a los golpes de Estado. La institucionalidad de que logró Alfonsín en aquella época y que luego fue ganándose, no vamos a volver más. Oye, en Chile y están tampoco, muy cerca de un golpe de Estado. En no, Bolivia también están estoy cerca hablando un de golpe de acá, Estado. estoy hablando de acá. Y tampoco vamos a volver más del conocimiento que tiene la gente y la aprehensión que ha tenido de lo que es la corrupción estatal. No estoy hablando en contra ni en favor de nadie. Son 2 puntos éticos en que la Argentina no vuelve más, no acepta más esto. Por encima de nombres, apellidos y lo que fuere. Entonces, yo creo que ese país que tenemos también tiene que dirimir la otra cuestión, la cuestión de poder. ¿Quién maneja? ¿Cristina? ¿Maneja? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la fuerza? ¿Maneja Cristina o qué? O Fernández. Es muy importante. Ahora, ¿es el momento de plantearlo o no? Yo creo que cuando el peronismo haga su lucha interna, que se tiene que dar en algún momento... ¿Por qué tiene que darse la lucha interna?
No, bueno, la lucha política interna, porque en todos los partidos políticos hay elecciones internas. Cuando haya elecciones internas, oportunamente, no es el momento de andar ahora desangrándose en una cuestión de esta, también vamos a tener el referente de un lado y el referente de poder del otro, que no hay ninguna grieta. Tenemos una paridad legislativa muy interesante que también nos garantiza que no haya excesos. Ahora bien, esa palabra populismo, esa palabra pues son neologismos, que, muy de acuerdo, te insulto con que sos populista, te insulto, y vos sos neoliberal, y vos sos comunista. ¿De qué estamos hablando? Cosas vacías. A los argentinos no nos interesa más escuchar la dólar, ni nos interesa escuchar más otras cosas que no te llenan. Hoy uno está viendo los programas políticos, tengo que ver Netflix, y seré pro-imperialista con Netflix, no sé, porque me aburren estos tipos. Por la dólar ATN y no acá en el programa. Bueno, es un ejemplo. Personalmente. Usted individualiza. Claro, porque estaba en la duda de dónde era la dólar. La dólar viene de ahí. Precisamente. Entre otros, pero unos dicen la dólar y otros dicen otras cosas peores. Claro, eso te iba a decir, Y son peor. formadores de opinión. Y es muy grave, porque están formando una opinión sobre cuestiones absolutamente ¿Cómo van a mundanas. sobrellevar ustedes, Fernández, este empuje, sobre todo mediático, para generar una disputa interna en ustedes? ¿Se han planteado eso? No, ¿Lo discuten a eso? Pero usted lo escuchó Urbano, yo provengo de la pequeña y mediana empresa, lo que estamos preocupados es cómo nos van a dejar la situación. Hoy nos juntamos y no nos preguntamos de dónde venimos, sino a dónde queremos ir. Bastante. Bueno, eso es una definición muy importante. ¿A dónde queremos ir? Pero por Hay supuesto distintos caminos para ir. Pero no, recuperar la producción y el trabajo como valores y como forma de reactivar la economía. No volver más nunca a la especulación. Eliminar ese tremendo desnivel que hay entre los pobres. Nosotros, a ver, este gobierno que se va, sus legisladores votaron la ley contra el hambre, no se reglamentó todavía, y las partidas presupuestarias, lo que está apareciendo en el boletín oficial, hay que ponerlo en los libros de historia y se acabaron todas las historias. Pero nosotros los peronistas también dejamos esa deuda social inaceptable. Vos no sos peronista, pero vos no sos, bueno, cada uno tiene su ideología, vos no sos peronista, pero está bien. Pero nosotros los peronistas, yo no he sido funcionario, pero me hago cargo. Hemos dejado la deuda social que dejó el último gobierno peronista, que este crápula también la agravó. No hay duda, no hay duda. Pero no pero doctor, no se trata hoy, cuando nos ven, y el doctor propone a veces el debate tiene que ser conducente, encontremos las mejores formas. Tenemos un parlamento equilibrado, decía el ingeniero recién. Lo que vamos a tener que poner es la inteligencia de las leyes que vamos a plantear, que sea en beneficio para todos, es decir, no se puede embromar más. Lo sabe Urbano, vuelven al otro día a la fábrica, no sabe si está abierto. Le estoy diciendo que los pymes me dicen, no podemos más. Está el club del 11 de diciembre, no sabemos si llegamos. Entonces, no jodamos más. Dejemos el debate para el café. Yo soy diputado y voy a ser diputado de los cordobeses y de los sectores productivos. Y usted sabe que otra cosa no me voy a someter. Porque si no, no reivindicamos la política. La discusión es el debate, está bien, lo hacemos y lo acepto. Pero cuando estamos en un medio, también tenemos obligación de que se incorpore el debate de la población. Si no se incorporan los sectores sociales, como dice Urbano, un pacto social, un contrato social, pero con un Estado activo, es la única propuesta conducente para recuperar la democracia en el país. Para usted, agrega, hay una joda, como dice Fernández, dejémoslo de joder. Es clave, es fundamental eso. No hay tiempo ni espacio para las peladitas internas, la situación del país no da para eso. Es raro porque yo creo que de los resultados de las elecciones podemos aprender muchas cosas. Una me gustaría destacar, y es que, voy a decir una obviedad, pero todos los votos valen, todos los votos son importantes, todos los votos han expresado algo, y más allá de que probablemente en la motivación han votado en contra de algo o de alguien, también tienen una connotación positiva. Y hoy estamos
estamos asistiendo a una discusión donde parece que los votos del otro no sirven. Por ejemplo, los que obtuvieron el 40%, dicen, nosotros defendimos la República y la democracia, como si los otros estuvieran en contra de la República y de la democracia. Y no es así. Y los que ganaron con un 48% tampoco tienen margen para decir, ahora nosotros vamos a hacer lo que queramos porque ni siquiera queriendo lo podrían hacer. Entonces, si uno lo ve, sin un optimismo ingenuo, pero ve el resultado de las elecciones, se puede traer una enseñanza positiva. En general ha habido un voto maduro de la población. Hay una mayoría que ganó claramente las elecciones, pero no tiene la suma del poder, ni mucho menos. Yo tengo que ir, desgraciadamente, para este momento, a la pausa. Pero ustedes trabajaron, Quintero, desde Encuentro Vecinal por una opción que obviamente no encontró una apoyatura masiva, pero Graglia acaba de decir que todo sirve. Vamos a ver si sirvió lo de Encuentro Vecinal. Ya volvemos. Algo que yo no hago nunca es darle la posibilidad de que piense el que concurre el programa, no por la adelanté el tema, para que pensara. No se lo voy a cambiar. Perdón, atrás suyo hay un escrito. Pero es judicial, no tiene importancia. ¿Un qué? Es judicial, no tiene importancia. Un escrito judicial no tiene importancia. No. Entonces no tiene importancia la justicia. Porque acabo de ver algo que no había visto nunca. Mire que yo trabajé casi 15 años en tribunal y me acaba de mostrar algo que no vi nunca, que solamente el doctor Alejandro Severín Escribano puede hacer con los sellos. Después lo muestro. Lacrado. Bueno, nosotros creo que cuando... Yo creo que lo que hicimos con Encuentro Vecinal Córdoba fue una proeza, verdaderamente, en una elección muy difícil, con 0 pesos. Es muy difícil hacer política y campaña sin dinero. Y tener una representación legislativa de 2 legisladores, uno el doctor Aurelio García Elorrio y María Rosa Marcone, y una representación en el Consejo Deliberante, para nosotros es muy importante. Usted recordará, yo renuncié a mi banca el 13 de marzo de este año, en gran parte porque no estaba de acuerdo con lo que se hacía en la provincia de Córdoba, esto de ir con 2 listas y facilitarle, entregarle el poder nuevamente a Schiaretti. Y lo que era mucho más grave desde mi punto de vista era entregarle la ciudad a un peronismo que no la había podido ganar nunca, con estructura propia. Y así fue, ¿no? Yo cuando el 13 de marzo renuncié dije, le están entregando la provincia, que bueno, que iba a ser una elección reñida o pintaba para ser reñida si había unidad del frente, pero le estaban entregando la ciudad. Así pasó. Y la verdad que una vez que salí de una estructura que si se quiere era la oficial, porque estaba bancada por Casa Rosada, o sea que no era un dato menor, yo era candidato a concejal número 3 ahí, sin embargo no lo acepté, me fui y empezamos esta patriada con Aurelio y la verdad que el resultado electoral nos sorprendió con buenos números. Para mí sacar casi 6 puntos en esta capital fue una elección verdaderamente importante que me obliga a ser concejal a partir del 10 de diciembre y me obliga a tener una responsabilidad infinita para todos esos que nos votaron, que evidentemente vieron una fuerza minoritaria, una fuerza vecinal, una fuerza pequeña, probablemente una coherencia que no han visto en otra fuerza, y probablemente lo que nos valoran a nosotros es que siempre nos paramos ante el poder, que siempre nos paramos como funcionarios que controlamos al poder. Perdón, ¿hay que pararse frente al poder o hay que conquistar el poder? No, nosotros fuimos por la conquista del poder. A ver, yo no vine a hacer política testimonial. No. Habrá gente que se conformará con hacer política testimonial. Yo creo que el poder, hay que ganar el poder para poder producir transformaciones. Ahora, cuando los votos no le dan, hay que cumplir el rol que la sociedad le asigna. El presidente de Brasil ha injuriado al presidente electo de la Argentina. Además, el hijo del presidente de Brasil, que es diputado, también lo ha hecho. ¿Cuál debió ser la respuesta de la Cancillería argentina? Ha tenido una respuesta tibia, pero para usted, ingeniero, que hace de la ética siempre un elemento de combate. De la Cancillería actual, argentina. Actual. Yo creo que tendría que haber sido más firme. El presidente del Brasil no puede
tener esos conceptos sobre el presidente de la Argentina porque es el presidente de nuestro país. Y hay una relación entre Brasil y Argentina que indudablemente el socio mayoritario es Brasil. Así que tiene una responsabilidad mayor de respetar a su socio minoritario. Yo creo que tendría que haber sido más firme. Así que ha sido para usted una respuesta débil. Débil, aunque no entro a analizar los motivos de por qué el presidente de Brasil dijo eso, que es otra cosa, ¿cierto? El presidente de Brasil El presidente de Brasil es un capitán del ejército sin ningún grado. Sin ningún grado, no tienen capacidad para manejar un país como Brasil. Y el presidente de la Cámara de Diputados, el antecedente era lo tiene con el voto popular. Pero vamos al pacto económico-social urbano. Escuchemos esto. Que lo propician algunos sectores del gobierno que ingresa el 10 de diciembre. ¿Confían en que ese es el instrumento apto para encarar una especie de principio de solución de los gravísimos problemas que lo ha descrito usted y lo ha descrito también Eduardo Fernández? En principio, acá yo creo que no está solo acá, no está solo usted lo ha dicho, acá se están dando en todos lados, o preguntando en todos lados si va a ser, si va a haber discusiones internas, si se va a empezar a hablar internamente. Y esto se da porque evidentemente que para poder ganar acá ha habido un frente y ha habido otro frente más, no ha sido partidos hegemónicos que han sido los ganadores. Antes también se polarizaba, era el peronismo y el radicalismo, pero bien definidos los partidos y los colores. Y ahora no, ahora hay frente porque evidentemente que por sí mismo ninguno gana. Entonces han tenido que hacer... La discusión que puede llegar es la habitualidad que se pueden dar entre ellos mismos. Pero lo primero que se tiene que hacer es, quien ganó, no cometer el mismo error que el que ganó anteriormente. Hacer las promesas y después no poder cumplirlas. A ver, todos los que han sido electos presidente, gobernador, inclusive hasta los secretarios generales, por ahí hemos planteado y hemos tenido una visión que después no hemos podido poder cumplirlo, digo los gobernantes, los que han llegado a ser electos. Pero una cosa es decir, tengo la intención de hacerlo, y otra cosa que decir que la voy a hacer con tanta veracidad y que después no se estén cumpliendo. Y estamos hablando de cosas muy graves. Por eso yo decía recién de que acá no es un cheque en blanco que le han dado, ni a uno ni a otro. Claro. Que todos hemos quedado sorprendidos, propio y extraño, de la cantidad de votos que se sacó en Córdoba acá y de las provincias que se tiñeron de amarillo. Evidentemente que a todos nos han sorprendido, evidentemente que es así, pero no dejo de tonificar con lo que dijeron recién. No está malo de que esté más o menos, que haya una paridad dentro del lugar donde se va a hacer el Parlamento, donde se va a discutir las leyes y que se discuta realmente ahí. ¿Por qué? Y porque realmente no va a haber un peronista y un radical, un grupo peronista y un grupo... Va a haber montones de ideas y diferentes ideologías que van a poder discutir y disentir en el lugar donde tienen que hacerlo. Y yo creo que ahí, como se está dando, yo digo como hasta ahora, puedo equivocarme, pero hasta ahora... Todos los traspasos que se están haciendo en un orden, educadamente, como tiene que ser, republicanamente, y evidentemente que eso tiene que ser en un pueblo que ya es adulto y que ya empiece a pensar como tal. Por eso pensamos que las transiciones tienen que ser como se están hablando ahora, y después la gobernabilidad tiene que ser también tal cual se ha prometido, y tampoco no tienen que ser la mayor, porque haber sacado bastante cantidad de votos, ser un palo en la rueda, porque ya hemos aprendido de estar poniendo palos permanentemente en la rueda ya. La hegemonía por sí misma es también una materia censurable. Sí, es muy mala, porque la tentación del poder se incrementa, del ejercicio arbitrario del poder se incrementa exponencialmente. La hegemonía es muy mala, independientemente de la ideología. Por eso yo digo que se puede hacer... Independiente de la ideología, la hegemonía es mala. Sí, cualquier ideología que tenga hegemonía en el uso del poder tiende a volverse arbitraria y discrecional. Eso hay ejemplos en el mundo entero dentro de los regímenes democráticos, por supuesto. Pero yo insisto en que se puede, en medio de una crisis económica y financiera tan grande como se ha descrito, las elecciones han dado dos fuerzas políticas que tienen una más hacia la izquierda, de centro izquierda, otra más hacia la derecha, de centro derecha,
con una diferencia clara a favor del ganador, o sea que sabemos perfectamente quién ganó la elección, porque de rato parece que no se supiera quién ha ganado la elección, ¿no? Pero es bueno recordar permanentemente eso. es que ganó claramente, porque algunos dicen 8%, 8 puntos es poco, claro, comparado con los 16 puntos de las PASO, que según el mismo presidente no habían existido, pero ahora se convierten en un término de referencia. Hasta hace poco no habían existido, pero ahora existen para decir que se recortó la diferencia. Bueno, es parte de la argumentación política. Pero un gobierno que hace menos de 4 años llegó al poder para sepultar 70 años de populismo y antes se presenta a la reelección y pierde en primera vuelta por 8 o 9 puntos, es contundente la derrota del oficialismo y por lo tanto el triunfo de la oposición. Yo creo que esto es lo que ha pasado. Perdió el oficialismo y por lo tanto triunfó la oposición. Que generalmente los oficialismos no pierden cuando tienen la primera experiencia. Cuando gobiernan bien, los oficialismos ganan. Cuando gobiernan mal, pierden, y por eso perdió Macri. Pero han quedado dos fuerzas políticas con capacidad de alternancia. Por eso lo del cheque en blanco que habla Rubén, también es no solamente de las organizaciones sindicales, también de la ciudadanía. O sea, es a prueba. Estamos probando. A algunos de sus compañeros Fernández le han preguntado, no sé si a usted, y le han preguntado el por qué los cordobeses tienen una actitud negativa respecto a lo que se llama, para decirlo con una sola palabra, el kirchnerismo. Le han preguntado incluso a la legisladora que lo acompañó a usted. Sí, es evidente que hay cuestiones culturales, cuestiones políticas. No es la primera vez. Como la suya madura. En este sentido, primero, nosotros, como partícipes de una democracia, nosotros no vamos a fustigar a los que no nos votaron a nosotros, porque no nos gusta que lo hagan y me parece que eso no ayuda a la democracia. Los que votaron para Macri son tan cordobeses y capaz que tengan las mismas intenciones, sino, como dijo Quinteros ahí, quizás se hizo un voto negativo y positivo en este sentido. Y reconocer que se cometieron fallas. Es cierto que los medios de prensa pueden haber influido, pero Alberto Fernández reconoció y lo primero que hizo, si tenemos que pedir disculpas, lo hacemos. Ahora, estamos abordando un proceso político donde decimos, queremos dar una vuelta de página, no para lavarnos nosotros, sino para poder solucionar el problema de los argentinos. Y dentro de los argentinos están los cordobeses, esa era la concepción nuestra. Los jubilados nacionales en Córdoba ganan igual que en el resto del país, los trabajadores, Urbano estaba hablando, no es indiferente que haya industria automotriz, sí o no, en Córdoba. ¿Cómo te puede dar igual cualquier presidente? Con uno va a haber y con otro estaba dispuesto, ya Ratazzi lo había ratificado, que iban a levantar las plantas automotrices. Se desarmó la fábrica de caja de cambio Fiat, nunca se lo tendría que haber permitido el gobierno argentino. Nos lo decían los mismos gerentes de Fiat. Y apurado por si la pueden volver a poner en funcionamiento, lo han vendido como hierro viejo. Entonces, son dos modelos. Ahora, estos dos modelos tienen expresión democrática, como dice Graglia. Nosotros tenemos que demostrar en el Parlamento y en el Ejecutivo que somos capaces de hacer algo distinto, porque lo que está en riesgo es mucho. Son los pobres, en la producción, en el trabajo, pero también la democracia. ¿Me permite decir una sola cosita de lo que dijo Graglia, que me parece que lo quiero rescatar? Cuando dice que las hegemonías pueden producir autoritarismo o llevan al autoritarismo, eso va a pasar en Córdoba, en la provincia de Córdoba a partir del año que viene. Ya ha pasado, ya viene pasando, pero va a pasar mucho más profundamente. ¿Sabe cuántos legisladores va a tener Unión por Córdoba o Hacemos por Córdoba en la próxima composición legislativa? 51 sobre 70. 51 sobre 70. Creo que ahí es donde va a estar centrado. Estamos hablando de política nacional, pero lo quería trasladar a Córdoba porque me pareció interesante el concepto. Pero vos pareces Macri que le echa la culpa a la gente que vota a favor o en contra. No, la gente votó. No, está bien, pero bueno, probablemente bien, una vez la gente votó, pero probablemente cuando. Bueno, pero ahí tenemos un problema de que la es. Desviación del poder. Ahí estamos hablando de lo que significó la famosa reforma que planteó José Manuel de la Sota cuando suspendió la bicameralidad, cuando fuimos a una sola Cámara, y hace que estas representaciones muy votadas se lleven casi todos los representantes, y lo vamos a empezar a ver. Un tema que vamos a discutir, que lamentablemente volver al sistema de 2 cámaras no vamos a poder, porque ya se ha instalado en la gente que eso es para que los políticos roben.
Y no es así, eso es para tener mejor calidad institucional, que son cosas distintas. Usted, a propósito de ese escrito judicial, aludió a que, como es una cosa de la justicia, le restó importancia. Sí, porque está en crisis la justicia. Acá el único tema que no se ha tocado sí, es el de la justicia. A ver, es que usted central, es un crítico del es Poder central. Judicial. No es que sea un crítico del Poder Judicial. A ver, yo hablé de la Entonces, grieta. ¿usted saca provecho del Poder Judicial? No, espera, floja. A ver, yo hablé de la grieta. La grieta que yo considero, que en realidad es la injusticia social, por un lado. La Argentina entró en su peor lácara cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 30 convalidó la teoría de los actos de gobierno de los gobiernos de facto. De ahí en más, era legal hacer golpes de Estado. Mirá la importancia que tuvo la justicia. Hasta que se la desconvalidaron y fueron presos. Una parte del quiebre. La otra parte del quiebre es el tenemos de la corrupción. La corrupción estructural que tenemos, en donde sabemos que el funcionario público pasa, por lo menos el funcionario corrupto pasa, lo tenés 3, 4 años, eso no quiere decir que sea menos culpable, pero el corruptor se ha dado cuenta la gente que ha vivido toda la vida de esto. Estoy hablando de los privados, de los rollos, de todo esto. Bueno, bien, no hagamos nombres, pero sigamos. El funcionamiento. Un alegato, ¿eh? El un programa funcionamiento de televisión. Un minuto. El funcionamiento de la justicia ha hecho que esto se vea, pero parece ser que no está cumpliendo los verdaderos roles. Aquello de que investiga el que se va y no investiga el que está. Estamos esperando esa respuesta. Yo no estoy abriendo juicio de valor si son culpables Pedro, José o Diego. Lo que estoy hablando es que la Argentina, los argentinos estamos viendo. Estoy viendo si hacemos la versión moderada de Severi. Se ha tomado una calmante. Estoy viendo la versión moderada de Severi. No sabe, respecto a la no. justicia. Es que es así, pero nos está fallando. Y le digo, es cierto lo que usted dice, fallando. esto es un programa de televisión y para que haga un alegato, pero quiero decirle que acá yo en usted veo mucho más justicia para dar la palabra que la que veo en la Agencia Córdoba Justicia. Me alegro de eso. ¿Dónde se debe insertar la Argentina en este mapa de América que está convulsionado? Para usted. Usted me hace las preguntas de los temas que yo quería hablar de los otros, pero yo digo... Dígame de qué otro tema. De todo lo interesante, pero yo tengo obligación... ¿Cree que esto no es interesante? Sí, muy interesante. Si vamos a estar al lado del Frente Amplio de ahora Uruguay, le contesto. o de Evo Morales, o de López Obrador. Usted ya tiene un sublevado, no quiero que tenga dos en el programa. Pero puede tener todo. La mejor. Argentina tiene que insertarse en el mundo abierto. En el mundo abierto que progrese. Déjeme terminar. No, porque usted pone una cara que ya me está condicionando. En la apertura del mundo que se abre, al mundo que existe, al mundo que progresa. Si nosotros vamos a hacer un lineamiento con estos países que ahora ha salido el pueblo y ha incendiado el país, estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de Bolivia y estoy hablando de lo que puede ocurrir en Chile, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender que la única forma de que Argentina salga de una situación inviable, porque la situación de Argentina no tiene solución, salvo una, que gane más de lo que gasta, que gane más de lo que gasta, no que le presten o que no consiga transferir de un sector a otro. Y la única forma de ganar más de lo que gasta es en el mundo libre. Ahora, no hay otra. Perdóneme, ¿no? Con todo respeto, ingeniero. Sí. Pero hay No me algunos diga que... ingeniero, dígame Eduardo. Edu. Para unos, es cierto, para unos parece ser de que unos están incendiando una parte. Pero hay otros que están incendiando Medio Oriente, África, están incendiando el Mediterráneo con gente muerta. Yo no sé. Es como este tema de esta discusión idiota que hay sobre, porque es una discusión idiota de los que no conocen lo que es la doctrina de un determinado partido. ¿Qué es? El problema, ¿sabes cuál es? El problema es el Papa. El Papa es jesuita. El peronismo tiene su base en la doctrina social de la Iglesia. La expresión de la doctrina social de la Iglesia, y yo no voy nunca a misa, es los jesuitas. ¿Y qué esperan del Papa? ¿Por qué no lo criticaron al Papa polaco, a Wojtyła, cuando se volteó
cuando en los sublevación de los astilleros de Gans, el régimen comunista del general Jaruzelski. Estamos viendo unas realidades tan sesgadas de la cosa que o es falta de lectura o no sé. Yo estoy confundido con el ingeniero, con Eduardo, porque yo he estado en el debate con él y creí que defendía el gobierno de Macri porque dijo que son los gobiernos que, ¿cómo es?, gastan más de lo que le hubiera avisado el ingeniero Macri. Nos endeudó hasta la coronilla y se lo gastó en otra. La coronilla. Voy a terminar, desgraciadamente el tiempo se nos agota con una intervención de Graglia sobre dónde se tiene que insertar en este convulsionado mundo la Argentina. En América Latina y en el Mercosur específicamente, más allá de las idas y vueltas de Bolsonaro, en el Mercosur, con Brasil, y desde ahí yo creo que la relación con la Unión Europea es muy importante. Es el lugar del mundo en el que nosotros estamos. Lo de la Unión Europea me interesa. Sí. Es importante, muy importante, previo paso por el Mercosur. Sí, es muy importante. Y la consolidación se puede obtener del Mercosur con alguien tan irritante como Bolsonaro. Se debe. Porque, ¿cómo se hace para sobreponerse a la voluntad de Bolsonaro? Dialogando y teniendo una política exterior que defina muy claramente cuáles son los intereses nacionales. Lo que no se puede es hacer política exterior mediante Twitter. Sería una recomendación para los mandatarios, incluido para el electo. Y para Trump. Para Trump también, pero digo... a Trump le ha dado resultados, no se puede, pero lo ha instalado ahora en el banquillo de los acusados. Sí, pero no se puede hacer política exterior enviando tweet o respondiendo según el humor que tenga en ese momento. Eso la no última expresión sobre el movimiento obrero, que aparece muy fraccionado. No solamente en Córdoba tiene algunos dirigentes presos, otros investigados, y en Buenos Aires con algunos requerimientos para el gobierno de Fernández de aspirar, por ejemplo, al ministerio, el Ministerio de Transporte, etc. Esta es la vía. Yo creo que sí, además en este mismo programa y en otro programa yo lo he dicho, los carpetazos tendrían que haber venido hace mucho tiempo atrás, inclusive, sobre malos dirigentes gremiales que le hacen muy mal a los trabajadores, que no defienden a los trabajadores, sino únicamente las partes personales de ellos. Entonces, acá eso es producto de que no hay una unión compacta de los trabajadores, de los dirigentes. Los trabajadores están unidos. Están unidos con el hambre, la miseria, están unidos con el miedo que tienen de perder su puesto de trabajo, pero los dirigentes gremiales acá no somos, y me voy a incluir, porque no tengo por qué separarme de lo mismo, somos muy difícil de poder consensuar para poder lograr una unión que necesitan los trabajadores. Fíjese el clima de este país después de las elecciones, que se traduce en el propio programa, donde siempre la confrontación era muy intensa. Hay como una especie de parate en todo eso, no digo de conciliación, porque cada una de las posiciones eran completamente opuestas, pero hay un clima de distensión. Esa distensión sirve para construir las bases de un país que se sabe dónde se va a insertar y de qué manera va a superar sus actuales conflictos. Los próximos programas y la próxima situación de la asunción del gobierno por Alberto Fernández y los gobernadores y legisladores electos para el 10 de diciembre nos darán la respuesta.